Buenos días, iglesia. Qué bueno es estar un domingo más juntos. Te animo a que ahí a donde estás puedas encontrar un lugar, ponerte de pie, si así lo querés. Y vamos en esta mañana a cantar. Vinimos esta mañana a exaltar a Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes. Así que vamos a orar primero y después vamos a adorar con todo nuestro corazón. Señor, realmente te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar. Dios, sabemos que cuando vos estás en un lugar todo se transforma, Señor. Todo el ambiente cambia. Por eso hoy creemos, Señor, que tu presencia llena este lugar. Tu presencia comienza a transformar todo este ambiente, Señor. Y somos libres hoy para adorar, para cantar, para exaltarte, para rendirte todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos ver tu mover en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a comenzar a cantar. Vamos con tus palmas ahí, iglesia. Mañana que tenemos un Dios santo y no hay nadie como Él. Amén. Santo, tú eres santo, comparable sin igual, eres mi canción. Santo, tú eres santo, incomparable.
fuerte aplauso con todo su corazón. Vamos a seguir cantando en esta mañana. Gracias, Señor, te damos porque vos sos el Rey en este lugar. Vos sos el Rey en cada vida, Señor. Hoy te damos el lugar, Señor. Hoy nos rendimos delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y antes de cantar la siguiente canción, me gusta muchísimo esta canción, así que le vamos a explicar un poco. Esta canción dice: levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. Y un grito que declara el amor que le tenemos hacia el Señor. Así que vamos a practicar. ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, levantamos nuestras manos al Señor. A ver, vamos a levantar todas nuestras manos al Señor. Todos, si me ayudan todos, ahí las dos. Y con un grito declaramos nuestro amor. Vamos de nuevo. Y con un grito declaramos nuestro amor. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. Vamos a cantar esta canción que se llama Santo, Santo. Vamos, iglesia. Vamos.
Vamos. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro, no hay otro como Dios. Eres digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Vamos una vez más juntos. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro, no hay otro como Dios. Eres digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más, mucho más de ti. Queremos más, hoy queremos más. Queremos más de ti, Señor. Queremos Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Amén. Vamos a seguir cantando y pidiéndole al Señor que abra los cielos en esta mañana. Vamos juntos. Deseos
Claro que sí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le invito a que podamos seguir adorando a Dios a través de esta canción, así que dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a cantar. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Ante tu trono y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos, Espíritu. Avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor. te pedimos tu Venga mover, aquí tu reino, presencia. oh gran Dios, que se Abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Iglesia, yo te animo a que en esta mañana puedas adorar a Dios con todas tus fuerzas, puedas cantarle al Señor,
puedas recordar una vez más de dónde te sacó el Señor, puedas volver a recordar las promesas del Señor para tu vida, puedas volver a recordar el amor que Dios tiene por vos. Iglesia, despertá en esta mañana, estamos delante de la presencia del Señor. Comenzá a cantar, comenzá a adorar, comenzá a decirle a Dios que es bueno, comenzá a decirle a Dios que no hay otro como Él. Señor, no hay nadie como vos, Señor. Fuera de ti no queremos nada, Señor. Fuera de tu presencia no somos nada. Hoy volvé a nuestra memoria tus promesas, Señor. Hoy volvé a tu memoria, Señor, el lugar de donde nos trajiste, Señor. Hoy volvé una vez más a nuestro corazón, Señor. Atráenos con lazos de amor, Señor, a tu presencia. Espíritu Santo, trae convicción a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, iglesia, despertá. Iglesia, despertá. El Señor está en este lugar. Iglesia, comenzá a orar, comenzá a cantar, comenzá a levantar tu voz. El Señor es digno de toda gloria, de toda honra. Oh, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Orando, orando. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Orando, orando. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Te animas a cantarlo en esta mañana? Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hay poder. Lo creemos. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Bueno, durante todo este tiempo que hemos tenido domingos especiales de cuarentena, hemos estado viendo diversos temas con el propósito de fortalecernos y de prepararnos para los tiempos que estamos transitando. Creemos que son tiempos complicados o complejos, en realidad, donde hay una diversidad de situaciones que se presentan y son muy difíciles de dilucidar, de traducir, de ver o de discernir lo que está ocurriendo. Por eso una de nuestras oraciones en este tiempo es que los dones del Espíritu Santo, especialmente los dones de discernimiento, comiencen a funcionar dentro de la iglesia, que nos ayuden a transitar estos tiempos. De una manera ilusoria, algunas personas creen que el único problema que estamos teniendo es el COVID-19 y que por causa de esa plaga está ocurriendo
todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y ilusoriamente también creen que una vez que se pase la plaga o que se pase la pandemia y que se consiga la vacuna, todo va a volver a la normalidad, pero sin embargo nada será igual. El mundo está cambiando silenciosamente, está cambiando de manera invisible, pero el mundo está cambiando y nosotros como hijos de Dios y como iglesia necesitamos prepararnos para los cambios que vendrán. Sin ir más lejos, esta semana ocurrieron varias cosas en nuestro país. Yo trato de mantenerme informado, de no perder mucho tiempo en los noticieros porque a veces es una pérdida de tiempo, pero sí mantenerme informado de las cosas más importantes. Y por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en esta semana adhirió al protocolo llamado ILE. Ya lo habíamos escuchado el año anterior, este protocolo ILE, interrupción legal del embarazo, y la ciudad de Buenos Aires, que todavía no había adherido, en esta semana, ¿sí?, mientras están pensando en salvar vidas, también adecúan el sistema para asesinar niños, una cosa bastante rara, pero ahí está la ciudad de Buenos Aires adheriendo a la ILE, y una de las cosas que me llamó la atención, que el protocolo que teníamos anteriormente era un protocolo, podría decirse, más allá de todo el espanto que es el protocolo en sí mismo, al compararlo con que se aprobó ahora y las modificaciones que ha tenido. Por ejemplo, una niña puede ir desde los 13 años, el protocolo anterior decía desde los 14, a partir de este protocolo, desde los 13 años puedes presentarse en cualquier centro de salud y pedir que se le practique un aborto sin esgrimir ningún tipo de causal, y que no es necesario que sus padres se enteren de lo que está ocurriendo con su cuerpo. En todo caso se enterará después, que una vez que se haya practicado esta situación. Inclusive los que están trabajando en salud en la ciudad de Buenos Aires, bueno, el resto del país también, los profesionales de la salud van a tener serios problemas con el tema de objeción de conciencia, porque las clínicas van a tener que adecuarse con su personal para poder ofrecer obligatoriamente este servicio, por decirlo de alguna manera. Esto ocurrió esta semana, algunos seguramente habrá leído las noticias acerca de esto. También en esta semana a nivel nacional se hicieron algunas modificaciones acerca de la reglamentación del cultivo. Le llaman autocultivo, pero en realidad hay que leerlo entre líneas. No es autocultivo, sino es cultivo general de marihuana para consumo propio y también para uso medicinal. Y como me decía un hermano, dice que le van a poner un sellito a cada hoja para saber cuál es para uso medicinal y cuál es para otro uso. Bueno, esas cosas están ocurriendo en Argentina. Aquí, en nuestra provincia, ya se anunció que en estas próximas semanas se van a terminar de dar las capacitaciones a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos para que terminen de aprender cómo es todo la enseñanza o el protocolo de enseñanza de la ESI, Educación Sexual Integral, es decir, educación sexual con ideología de género. Y tal vez, como digo yo siempre, hay cosas que solamente te van a captar la atención aquí en la iglesia, porque los medios de comunicación no los ponen ahí en primera plana y como un gran titular, lo ponen tal vez en algún lugar escondido como para decir estamos informando, pero no estamos pasando por alto la noticia, pero tampoco queremos que se enteren demasiado. Esta semana quedé consternado con una noticia. Un pastor de la ciudad de Rosario fue asesinado. Un hombre que estaba trabajando en pos de descubrir cuáles son las redes de narcotráfico que hay en la ciudad más peligrosa que tenemos en Argentina a nivel narcotráfico, que es la ciudad de Rosario. Hacía algún tiempo atrás le habían matado 2 hijos a este pastor y ahora en esta semana le dieron un balazo en la cabeza y lo mataron a él. Y no lo mataron por ser pastor, lo mataron por ir en contra del sistema. Y en este caso el sistema de narcotráfico, las redes de narcotráfico de la ciudad. Y yo lo venía diciendo, lo dije de hecho en el mensaje anterior, que la verdad que al sistema o al mundo no le preocupa mucho en lo que creemos, sino que sí le preocupa en cómo vivimos y las cosas que nosotros profesamos. Todo verdadero creyente en algún momento de su vida se va a encontrar que va a tener confrontación en cuanto a lo que cree por causa de ser cristiano y de amar al Señor, y en cuanto a lo que el mundo quiere imponerle. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener que decidir si, como dijo el Señor, lo negamos delante de los hombres o estamos dispuestos a dar fe
de aquello en lo que creemos. Obviamente que esto que estoy diciendo no es con el propósito de generar temor. De hecho, no hay ninguna razón para tener temor, porque la palabra de Dios esto ya lo viene anticipando de hace tiempo, pero sí nos tiene que ubicar en un lugar diferente, especialmente a los papás, especialmente a los que tenemos responsabilidades sobre la vida de otros, y también como hijos de Dios. Yo creo que en este momento y en este tiempo, tal cual como dije en alguno de los mensajes, es donde va a salir a la luz si realmente somos cristianos o no lo somos, si nuestra fe en el Señor es verdadera o no lo es. Recordando un poquito a modo de introducción los mensajes que el Señor había puesto en mi corazón en este tiempo. Perdón, estoy con mi garganta muy afectada. Ayer estuvimos en unas actividades por Zoom y estuvimos 6 horas, 3 horas en una actividad y 3 horas en otra, así que tengo mi garganta un poquito mal, así que hoy sus oídos van a estar felices porque no voy a gritar. ¿Sí? Algunos de los mensajes que he compartido en estas semanas que han pasado hablan un poquito acerca de esto, de cómo tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen. Claro que a todos nos gustaría tener un mundo ideal, pero la verdad que mientras exista el pecado y hasta que el Señor venga a instalar su reino, el mal va a estar entre nosotros y vamos a tener que aprender a vivir con sabiduría en medio de toda la maldad. Algunos de los mensajes que estuvimos compartiendo en la cuarentena, por ejemplo, aprendimos a orar. Recuerdan que tuvimos 2 mensajes acerca del Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro, la segunda parte, cómo orar a través del Padre Nuestro. Aprendimos también que la verdad no es un concepto, que la verdad no es un argumento, que no tiene la verdad quien tiene la mayor capacidad de argumentación o quien tiene mejores recursos lingüísticos, sino que la verdad, como no es un concepto, la verdad es algo tangible, es una realidad, y por eso Jesús se presenta como la verdad. Él es la verdad, Él es la única realidad, Él es el único que es real, porque de Él, según dice el libro de Colosenses, salen todas las cosas. Todo lo que existe es por medio de Él y para Él. Así que la única realidad que existe es Jesús. Aprendimos también en el día de nuestro aniversario todas las cosas lindas que el Señor había hecho en 15 años. Escuchamos testimonios del amor de Dios, cómo familias habían sido restauradas y cosas lindas que el Señor había hecho. También en la cuarentena vimos un mensaje acerca de la perseverancia, de cómo la perseverancia estaba íntimamente ligada con el compromiso del Señor de preservarnos y cómo esta perseverancia al final del camino iba a terminar dando fruto. Y en medio de la incertidumbre, hace 2 o 3 domingos atrás, tuvimos un mensaje que para poder navegar con seguridad en medio de las incertidumbres, necesitábamos afianzar nuestras certezas, especialmente nuestras certezas de fe. Habrá cosas que comprenderemos, habrá cosas que no comprenderemos, pero cuando nuestras certezas de fe están firmes, cualquier cosa que venga, nosotros vamos a poder hacerle frente. Y el último mensaje, el mensaje de la semana pasada, hablamos un poquito acerca de cómo desde el principio el enemigo ha tratado de usar el poder político e inclusive el poder religioso para silenciar la verdad, para que la verdad no sea conocida, para que la verdad no sea escuchada, para que la verdad sea escondida, para que la verdad se meta dentro de un templo y no corra por las calles, y cómo el enemigo ha trabajado para silenciar la verdad y que lo mejor que hay para silenciar la verdad, por eso me encantó el pasaje que compartió Dieguito, es ser atrevidos, ser audaces, atrevernos a compartir la palabra y a decir la verdad, sea en el contexto en el que sea. La palabra de Dios advierte una y otra vez que los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra serán tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos. Porque por un lado se levantarán hombres y mujeres con características singulares, pero aún la iglesia tendrá características singulares. Yo quiero leerte un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3. No es el pasaje central de esta tarde, pero sí quiero compartírtelo a modo de plataforma desde la cual vamos a despegar con el mensaje de esta tarde. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada como sagrado, no amarán ni perdonarán. Por el contrario, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles,
y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5. Actuarán como religiosos. Según Reina Valera dice, tendrán apariencia de piedad. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Bueno, lo que nos dice el apóstol Pablo a través de esta carta a Timoteo por lo menos nos presenta dos tipos de personas, aunque yo creo por otros textos bíblicos que hay al menos tres tipos de personas o que el universo podemos dividirlo en tres tipos de personas. En primer lugar, las personas que no les importa a Dios, que inclusive pueden llegar a hablar de Dios, o cuando uno les pregunta si creen en Dios, tal vez puedan dar una respuesta positiva, pero sus vidas demuestran de que Dios no forma parte de sus vidas. Las personas que están lejos de Dios, aquellas personas que nosotros consideramos que necesitamos alcanzar con el Evangelio. Ese es el gran grupo, el grupo que vive en pecado y que vive alejado de Dios y dándole la espalda. Según el pasaje, también hay otro tipo de personas, las personas que dicen ser cristianas o que aparentemente creen en el Señor, inclusive que van a alguna iglesia, que se sientan en algún banco o en alguna silla de algún templo, pero sin embargo rechazan la verdad de Dios. Dice que rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aunque actúan como religiosos, van a una congregación, están en una iglesia, están en determinados, pero sus vidas niegan, ¿sí? Aunque, dice Reina Valera, aunque tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentemente uno los puede ver como religiosos, pero en realidad sus vidas demuestran lo contrario. Estos son los dos grupos que nos presenta Timoteo. Sin embargo, hay otro grupo de personas del cual espero que formemos parte todos nosotros, que es ese remanente que el Señor siempre ha tenido a lo largo de la historia. No ha habido un momento en la historia de la humanidad donde Dios no haya guardado un remanente para Él. Ni siquiera en los momentos más oscuros de la historia, en los momentos más difíciles de la historia, en la época medieval, en la época del oscurantismo, ni siquiera en esa época se dejó de haber testimonio del Señor. Siempre el Señor tuvo un remanente fiel, un remanente que lo amaba, un remanente que lo buscaba, un remanente que trataba de hacer su voluntad en medio de la oscuridad. Es decir, personas que creen en el Señor, personas que realmente están viviendo su fe, que sin necesidad de ser perfectos, sin necesidad de alcanzar algún grado de perfección, saben lo que es la verdad y se esfuerzan por tomar ese poder, según dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5, ese poder que les permite vivir una vida de santidad en medio de un mundo de oscuridad. Creyentes verdaderos que no le temen a nada, que viven vidas íntegras en cada lugar a donde van, que se esfuerzan en ser una luz en el colegio, en ser una luz en su trabajo, en ser una luz en su hogar, se esfuerzan a pesar de que tal vez a veces se equivocan, pero se esfuerzan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que podríamos decir que de acuerdo a lo que hemos leído y a lo que nosotros estamos tratando de plantear como plataforma para el mensaje de esta tarde, podríamos encontrar o nos vamos a chocar regularmente con este tres tipos de personas. Personas que no les importa a Dios, personas que aparentemente aman al Señor pero que viven a espaldas completamente del Señor, y personas que aún a pesar sin necesidad o a pesar de no ser perfectas, seguimos amando al Señor y luchando con el pecado ajeno e inclusive con el pecado que todavía mora en nosotros. El libro de Jueces es un libro que aparece ahí en el Antiguo Testamento y pertenece a ese gran grupo de los libros históricos, es decir, la parte histórica de la Biblia, donde nos narra algunos hechos y algunos acontecimientos históricos, algunos de manera muy detallada, otros de manera más general, pero el libro abarca desde el capítulo 1 hasta el final, abarca 350 años de historia, donde la historia del libro de los Jueces es casi un ciclo que se repite una y otra vez.
Es un ciclo donde el pueblo es oprimido por causa de su maldad, de su desobediencia, de alejarse al Señor. En ese momento, en su opresión, se acuerdan de que la respuesta está en el Señor, así que oran al Señor, claman al Señor. El Señor les levanta un juez o un justiciero que los ayude a derrotar a sus enemigos. Hay victoria, pueden derrotar a sus enemigos, ser libres. Durante algunos años están honrando al Señor o acordándose del Señor por causa de lo que Dios hizo en algún momento, pero poco a poco se van alejando del Señor. Y después de algunos años vuelven nuevamente a ser oprimidos, vuelven nuevamente a ser puestos bajo el yugo de la esclavitud o donde el enemigo viene a robarle los bienes y nuevamente se acuerdan del Señor, claman al Señor, el Señor le levanta un juez, el juez junto con el pueblo los libera y así este ciclo se repite unas 7 u 8 veces. Allí en ese libro encontramos la historia de Gedeón, encontramos la historia de Jefté, encontramos la historia de Sansón, ahí en ese libro, en el libro de los jueces. Pero el final del libro de los jueces nos dice una frase que a todos deberían de movernos porque casi como que es una radiografía de nuestro tiempo o al menos hacia dónde nos quieren llevar como sociedad. Dice el capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, por causa de este juego de que me acuerdo de Dios solamente cuando estoy mal, pero cuando estoy bien me olvido del Señor porque ya no lo necesito y hago con mi vida lo que quiero hasta que viene el castigo o el resultado. En realidad me gusta más hablar del resultado de haberme alejado de Dios y meterme en el reino de las tinieblas. Y cuando estoy en ese lugar el Señor viene nuevamente a salvarme por causa de mi clamor y el Señor vuelve a rescatarme, me limpia y ahí estoy de pie de vuelta. Bueno, así más o menos vivía este pueblo y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. El capítulo 2 del libro de los jueces, casi como los dos paréntesis que encierran todo el libro de los jueces, va a decir la razón por la cual esto ocurría. Dice Jueces capítulo 2 en el versículo 10, y se levantó después de ellos, es decir, de aquellos que habían conquistado la tierra prometida. Josué y todos los que habían conquistado la tierra prometida, se levantó después de ellos una generación u otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. El gran secreto de nuestra vida de fe no consiste en el esfuerzo que podamos hacer para poder cumplir ciertas reglas. Eso es religión. Tratar de esforzarnos en cumplir ciertas reglas. El secreto de nuestra vida de fe es conocer al Señor. Porque una vez que conocemos al Señor, el hacer su voluntad ya va a ser algo natural. Solo el pensamiento de perder el amor de Dios sobre nuestras vidas, el perder su presencia en nuestra vida, el perder nuestra relación de hijo con papá Dios, solamente ese pensamiento estremece nuestro ser y nos hace una y otra vez esforzarnos por estar cerca de Él. Ya no como un reglamento que me acerca a Él, sino como la consecuencia natural de conocerle al Señor. Por eso algunos creemos que aquellos que pueden vivir una doble vida y sentarse un domingo en la iglesia y después durante la semana vivir de cualquier manera es ineludiblemente, es claramente alguien que no conoce al Señor. Porque quien conoce al Señor sabe que Dios está en su vida desde que se levanta hasta que se acuesta. El Señor está todo el tiempo. El Señor es una realidad inclusive cuando dormimos. Él está con nosotros siempre. Así que ese solo pensamiento de saber de que Dios está con nosotros hace que sea imposible que a nosotros no nos importe vivir de determinada manera. Y vuelvo a repetir esto porque tal vez si no lo explico de nuevo puede sonar arrogante. No estoy diciendo de que no nos equivoquemos, no estoy diciendo de que alcancemos cierto grado de perfección, sino la conciencia de que si hago algo malo estoy ofendiendo al Señor y que necesito nuevamente volver mi corazón a Él. Esta generación que se levantó no conocía al Señor ni tenía respeto por Él. No conocía al Señor ni tenía respeto por Él. Si hay un tema sobre el cual he sido bastante recurrente en estos meses, es sobre el uso de los medios, el uso de los celulares, de las tablets, de la computadora, del televisor. Y yo sé que algunos, inclusive porque me lo han dicho de esta manera, hasta se ríen del pastor hablando acerca de estos temas, porque les resulta que es como un comentario casi
de alguien que salió de las cavernas y entonces con un vestido de piel del último oso que mató se para acá y lo dice el pecado que hay en la... Entonces suena casi como una cuestión retrógrada, una cuestión de un cavernícola. Sin embargo, si prestamos atención, como dije la semana pasada, son estos dispositivos por medio de los cuales todas las ideologías modernas se nos están metiendo. Y todo papá que es responsable, por eso me va a seguir escuchando acerca de esto y si no va a tener que buscar otra sintonía, me va a seguir escuchando. Todo papá responsable debería de saber para qué utilizan sus hijos estos dispositivos. ¿Dónde está navegando? ¿Qué está mirando en internet? ¿Cuáles son los canales de televisión que está viendo? ¿Cuáles son inclusive los dibujitos animados? La semana pasada decíamos que inclusive hasta las productoras de dibujos animados están haciendo un gran esfuerzo en este tiempo, en estos últimos meses, en hacer producciones de dibujos animados con ideología de género, presentando personajes muy cariñosos, muy bonitos, muy lindos, muy fáciles de amar, presentándolos como ejemplo, teniendo relaciones o teniendo cuestiones sexuales con dibujitos animados de su mismo sexo. Porque esta ideología se está imponiendo por todos lados y se está metiendo por todos lados. Anoche, por la gracia de Dios, fui invitado a un foro para hablar sobre temas de actualidad y hablamos un poquito acerca del tema de ideología de género y nos hacían distintos grupos de jóvenes de distintos lugares, nos hacían preguntas. Y una de las preguntas es ¿qué puede hacer la iglesia para poder anticiparse o para poder ayudar a los niños y a los adolescentes? Puntualmente la pregunta era para niños y adolescentes que estén en alguna confusión con su sexualidad o con su género para utilizar términos de la ideología presente. Y nosotros le decíamos la verdad que con el niño mucho no podemos hacer nosotros, más allá de enseñarle la verdad, pero no se trata de una cuestión solamente de comprensión de una verdad, sino se trata de una cuestión de cómo vive ese niño la verdad. Hablábamos acerca de la importancia del padre en la formación y en la identidad sexual de ese niño. De que la identidad sexual del niño se forma en los primeros años de vida, 3, 4, 5, hasta 6 años de vida es donde el niño descubre que es varón y nadie le va a cambiar la cabeza. Es en el seno del hogar donde se forma ese varón a través del ejemplo, del cuidado, del amor y del modelo que su padre le está dando. Es ahí, en el seno del hogar, en la casa. La iglesia podría ayudar enseñándole a los padres cómo cumplir este rol o como estoy haciendo en esta mañana, despertando y sacudiendo y diciendo, papá, vos sos responsable de la formación sexual de tus hijos, que por más que te lo invadan en el colegio con ideología, si vos en tu casa cumplís tu rol, si vos en tu casa ves qué es lo que está o controlás lo que está tu hijo viendo a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos, si en casa hay una vida cristiana saludable, tranquilo, porque la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y caerán a un lado 1000, 10,000, mas a ti no llegarán. El tema es cuando nosotros encaramos la vida sin poner los resguardos y las protecciones que corresponden para un hijo de Dios y no cumplimos aquellos roles que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es ahí cuando se complica la cosa. No se trata solo de lo que puedan conocer nuestros niños, sino de cómo nosotros hemos modelado sus vidas a través de nuestra persona. Somos nosotros los padres los que formamos la vida de nuestros hijos, física, moral, espiritual y sexualmente. Somos nosotros los que cuidamos a nuestros hijos. Voy a decir algo en la tarde que no dije en la mañana, no sé si porque no me atreví o qué, pero lo voy a decir en la tarde. Papá, tené cuidado a qué lugar tu hijo va a hacer pijamada. A qué lugar tu hijo va a quedarse en la noche. Tené cuidado a qué casa se meta. No alcanza ya con que sea una buena familia. No alcanza con que sea una buena familia. Si en esa familia no hay los cuidados que corresponde, tu hijo está bajo peligro. Y eso no es ser mala onda. Eso es no ser un anticuado, eso es ser un padre que se preocupa por la vida de sus hijos, es cuidar la vida de los hijos, cuidar la vida de los hijos.
Necesitamos en este tiempo estar más alerta que nunca, porque creo que ese texto que dice Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, creo que en este tiempo es más actual que nunca, buscando cómo devorarnos, buscando cómo hacernos caer, buscando cómo atrapar la vida de nuestros hijos, y nosotros somos responsables de esto. Claro que hoy necesitamos mayor cuidado que nunca, porque hay que estar atento a todo. ¿Cuál es la clave del celular? ¿Cuáles son las redes donde los chicos están navegando? ¿Cuáles son los grupos a los cuales pertenece? ¿Qué tipo de video están recibiendo? ¿Cuáles son el grupo de amigos con el que se juntan? ¿Qué tipo de material virtual llegan a sus celulares? ¿Cuáles son los canales de televisión que están mirando? ¿Cuáles son los sitios donde navega? Para algunos de nosotros es abrumador todo esto, pero necesitamos hacerlo, porque justamente el enemigo lo que quiere es que bajemos los brazos y digamos, bueno, está bien, que hagan lo que quieran, cuando en realidad lo que Dios está esperando es que seamos más padres que nunca. Dice el texto que hemos leído en el libro de los Jueces, que una de las razones por la cual había una degradación moral, social y espiritual era porque no conocían a Dios, y por cuanto no conocían a Dios, o por causa de no conocer a Dios, cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Yo creo que nuestra sociedad, algunos la califican como una sociedad comunista la que viene. Yo no sé porque no conozco tanto de política como para poder saber o definir de esto, pero sí puedo ver que lo que viene es una sociedad donde prácticamente no va a haber ley, por lo menos una ley moral clara. Viene una sociedad casi anárquica, es decir, donde las leyes morales y naturales están siendo dejadas de lado para instalar leyes que nos autoricen de alguna manera o autoricen a la sociedad a vivir como se le antoje sin ningún tipo de parámetros. Eso es lo que ocurría en ese tiempo. Dice la palabra de Dios que en ese mismo contexto, en ese mismo lugar o momento social, en ese mismo momento histórico del pueblo de Israel, en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Primera de Samuel, que es la continuación de esta parte histórica, nos cuenta que el Señor se ocupó de alguna manera de poder solucionar lo que estaba haciendo Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos. Al contarnos en estos capítulos lo que estaba haciendo el sumo sacerdote y sus hijos, nos causan pavor. Personas que no estaban cumpliendo su rol con fidelidad, personas que no tenían temor de Dios y sin embargo estaban al frente de la adoración o de la supuesta adoración al Señor. Estaban a cargo del sistema religioso ahí en Silo. Todavía no estaba el templo en Jerusalén, está en transición hacia ese lugar. De hecho, aquí va a comenzar el proyecto de construcción y de establecimiento de Israel en Jerusalén. Pero estaban en otro lugar, en Silo, y ahí en ese lugar había un templo y ahí la gente iba a adorar al Señor y llevaba sus sacrificios. Y el sacerdocio, el sumo sacerdote y sus hijos vivían de una manera desastrosa. Yo no puedo imaginarme lo que puede llegar a haber sido el lugar santo, que era el lugar donde los sacerdotes tenían su mayor tarea. Allí en el lugar santo, ustedes recuerdan que el templo se dividía en tres partes, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Esa era la división natural que tenía el templo, pero el lugar donde solamente entraban los sacerdotes casi cada día para poder ocuparse de las tareas era el lugar santo. El lugar santo era donde estaba el pan. Cuando uno entraba había una mesa y ahí había unos panes. Yo no sé si hay alguna imagen por ahí. Había unos panes. Esos panes debían de ser reemplazados por pan fresco. Tenía que ser pan fresco todo el tiempo. En la entrada, antes de entrar al lugar santísimo, había un incensario. Había un lugar donde se quemaba incienso y donde llenaba todo ese lugar de un olor fragante y precioso. Y acá a la izquierda había una mesa también con un candelabro donde se echaba aceite. Así que los sacerdotes tenían que ocuparse de que estos tres elementos estuvieran siempre en orden, de que el pan fuera reemplazado, de que el incienso siempre estuviera prendido y había ese buen olor, y de que la lámpara
tuviese siempre buen aceite para alumbrar todo ese lugar, porque ese lugar no tenía luz natural, no tenía ventanas, no había manera de que entrara la luz a ese lugar, solamente la lámpara era lo que alumbraba ese lugar, así que era necesario que la lámpara estuviese encendida. Me imagino yo en un tiempo de decadencia como el que estaba viviendo la sociedad judía en ese momento, ¿cuál sería el estado del lugar santo? Yo imagino que si alguien entrara a ese lugar encontraría que el pan estaría lleno de moho, estaría húmedo, viejo, seco, que el incienso no funcionaría, que no había nadie que quemara olores agradables. De hecho, el olor a ese pan podrido seguramente inundaría todo el lugar santo. Y que la lámpara, tal cual como nos dice el texto en el capítulo 3, la lámpara de a poco se estaba apagando porque nadie se acordaba de echarle aceite. Estos tres elementos son sumamente representativos para nuestra vida espiritual. Porque el pan representa nuestro alimento espiritual. El pan representa la palabra de Dios. El pan representa el alimento de la palabra de Dios. Jesús se presenta como el pan de vida. Él es el pan de vida. Pero a su vez, además de ser el pan de vida, Él es la palabra. La palabra que nos alimenta. De hecho, Jesús en una oportunidad cuando estuvo frente al diablo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el pan representa nuestro alimento, el alimento que recibimos por medio de la palabra. El altar del incienso representa la adoración, el agradecimiento que tenemos, la vida de agradecimiento que tenemos con el Señor. Incienso siempre es adoración, olor fragante que se levanta para adorar al Señor. Y el aceite siempre es representativo de la presencia del Espíritu Santo y de las oraciones. Entonces, si yo pienso en un momento de decadencia moral, de decadencia espiritual, de decadencia social, y el estado de ese lugar santo con el pan podrido, con el incensario sin que haya incienso y con una lámpara que se está apagando, yo me pregunto cómo está nuestra vida hoy. ¿Cuánto acercamiento tenemos diariamente a la palabra? ¿Cuánta adoración hay en nuestras vidas, el reconocimiento de lo que es Dios para nosotros? ¿Cuánta oración hay al Señor? Porque regularmente lo que ocurre es que el mundo que está no conociendo a Dios termina apagando o intenta apagar la lámpara del Señor. Así estaba aquel lugar, en total y absoluta decadencia, en total y absoluto abandono. Pero en medio de todo esto, el Señor se encarga de levantar un hombre dispuesto a encender nuevamente la lámpara del Señor. Este hombre surge no espontáneamente, sino surge de una familia piadosa, la familia de Elcana. Así se llamaba el papá de Samuel. En el capítulo 1, versículo 3 dice que cada año Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Señor Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. La verdad que este hombre es todo un ejemplo. A mí me encanta Elcana. Tal vez sea uno de los padres que mejor me hace sentir, que más cómodo me hace sentir. Porque él tenía 1000 razones por las cuales no ir al altar. Él tenía 1000 razones por las cuales no ir al templo. Él tenía 1000 razones por las cuales no llevar su ofrenda. Él tenía 1000 razones por las cuales no presentarle adoración al Señor. Pero él no justificaba su vida de fe en función del otro. Él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía que tenía que llevar a su familia a la casa del Señor. Él sabía que tenía que presentar adoración. Él sabía que tenía que ir a la casa del Señor con una ofrenda. Él sabía que su familia sería impactada por el poder de Dios si él hacía lo correcto. Y mientras iba a la casa del Señor, él no iba saltando y victoriando todo el tiempo. Llevaba consigo una esposa, su esposa, Ana, que era una mujer estéril, que ella creía que Dios iba a hacer un milagro. Ella creía que Dios iba a hacer algo en su vida. Ellos lo único que hacían era cumplir su parte y esperar que Dios cumpliera la suya. Así que usted conoce la historia de Ana, una historia preciosa. Una mujer que se pone en el altar y con el corazón compungido y casi sin palabras, con dolor en su alma, le pide al Señor que haga un milagro y Dios responde por medio del impío. ¡Wow!
Por medio del impío responde su oración. Y Ana termina teniendo a Samuel. Un hombre que sería llamado para volver a encender la lámpara de Dios, para volver a cambiar el pan en el lugar santo, para volver a prender incienso en el altar, para poder volver a poner aceite en la lámpara y que la gloria de Dios vuelva a ser la preferencia esencial del pueblo de Israel. Dios hace un milagro. Dios toma la iniciativa para hacer un milagro. Dios toma la iniciativa llamando a este jovencito, tan solo un niño. Según lo que dice el versículo 18 del capítulo 2, Samuel era un niño, un jovencito o un adolescente a quien Dios llama para decirle: Samuel, has sido escogido para volver a encender el altar, para volver a encender la lámpara, para volver a limpiar el lugar santo. Dios toma la iniciativa para que la luz de su presencia no se apague, para que la luz de su presencia no se apague. Esto es algo habitual en el Señor, es algo habitual en las Escrituras. Cada vez que hubo oscuridad, cada vez que el pecado quiso avasallar contra la iglesia, cada vez que el pecado quiso irrumpir contra la obra de Dios, el Señor levantó hombres y mujeres decididos aún a renunciar a lo propio para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Ahí tenemos ejemplos en la palabra de Dios: Noé, Abraham, Gedeón, Sansón, Elías, David, Josafat, Ezequías, los apóstoles, Pablo y muchos más. Hombres y mujeres que se atrevieron a creerle al Señor. Como les conté el domingo pasado, estoy dando una materia en un instituto bíblico y me tocó desarrollar algunos temas. Una de las cosas que me impactó es cómo el Señor sopló de su espíritu en distintos tiempos de la historia. Como en el año 1700 y tantos, donde estaba a pleno todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la supuesta sabiduría humana y donde el racionalismo estaba arrasando con todo lo que era Europa, el Señor levantó gente humilde que le creyera para levantar su nombre y volverlos a hacer que miraran la palabra de Dios y a creer en el Espíritu Santo. Como el Señor en el año 1830, 1840, cuando Inglaterra se estaba hundiendo en el pecado y como sociedad por causa de la revolución industrial o el comienzo de la revolución industrial estaba denigrándose como sociedad, el Señor sopló de su espíritu para levantar hombres y mujeres que le creyeran. Como a lo largo de la historia recurrentemente el Señor dijo: hay alguien aquí que quiera levantar mi lámpara, hay alguien aquí que quiera echar aceite a la lámpara, hay alguien aquí que quiera limpiar el lugar santo para que mi nombre no sea olvidado en esta tierra. Hay una historia que me llamó mucho la atención. En el año 1900, si no estoy mal con la fecha, 57, en los Estados Unidos, un grupo de católicos, de jóvenes católicos, habían ido a un retiro. Y se habían retirado a un lugar y dice que estando en la noche después de la cena sintieron en su corazón 20 jovencitos, sintieron en su corazón el deseo de ir a la capilla, de ir al lugar donde están las imágenes, donde están las cruces, donde están todo eso que los que venimos de ahí sabemos, ¿no? Que hay ahí en la capilla. Y dice que agarraron una guitarrita y comenzaron a cantarle al Señor. Solo eso. Y dice que la gloria de Dios cayó sobre ese lugar, año 1957. Fue el comienzo del movimiento carismático en la Iglesia Católica. Hombres y mujeres que se olvidaron de María, que se olvidaron de José, que se olvidaron de San no sé cuánto, y que comenzaron a mirar a Cristo como el único que podía ofrecerles salvación. Dice que ese día la gloria de Dios, algunos de ellos todavía viven. Usted puede chequear esta información, puede escuchar videos de aquellos jovencitos que obviamente hoy ya son ancianos, acerca de aquella experiencia que cambió y que movió las raíces de la Iglesia Católica, que se había olvidado de que había un Dios vivo, no un Dios muerto en una cruz, sino un Dios vivo que quería ser parte de su historia. En la historia, en medio de la oscuridad, el Señor siempre ha tomado la iniciativa. Por eso todo lo que te presenté en la introducción del mensaje de esta tarde no es para que te cause miedo, sino para decir: Señor, la verdad que está complicada la cosa. Pero yo sé que a lo largo de la historia vos soplaste de tu espíritu, llamando a hombres y mujeres para que volvieran a encender la lámpara. Y yo quiero ser parte de esos que en este tiempo
enciendan la lámpara de tu presencia. Que en este tiempo no se callan, que en este tiempo no tienen miedo, que en este tiempo no son abrazados por las ideologías reinantes, que en este tiempo no son confundidos, sino que en este tiempo se levantan para adorar tu nombre, para poder tener pan fresco todos los días, para leer tu palabra y que tu palabra me inspire, me desafíe, me enseñe y tu palabra sea el pan de cada día. Para que en mi casa haya adoración, haya agradecimiento, agradecimiento en la abundancia, agradecimiento en la escasez, pero que siempre en mi casa haya incienso encendido, que en mi casa siempre haya adoración, que la fragancia de tu presencia se sienta en mi casa. Que en mi casa haya siempre oración, que la lámpara nunca le falte aceite, que tu presencia sea una realidad en mi vida y en mi casa. Hombres y mujeres que saben que esto lleva una tarea, pero también saben de que es posible porque Dios así lo ha prometido. Dios así lo ha prometido. Por eso la palabra de esta tarde no es para cualquiera. La palabra de esta tarde es para los que viendo todo lo que está ocurriendo, quieren hacer algo. Pero no con sus fuerzas, no tratando de convencer a nadie, sino quieren hacer algo para que el mundo espiritual sea transformado en el nombre de Jesús. Este mensaje es para los Samuel, aquellos que sin entender demasiado lo que está ocurriendo, tal cual como le pasó a aquel niño o a aquel adolescente, sin saber lo que estaba ocurriendo, hubo una palabra en su boca que fue: heme aquí, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. No sé lo que vas a hacer, pero aquí estoy para que hagas lo que quieras. Aquí estoy, Señor. Este mensaje es para los que arden por la necesidad del Señor, a los que quieren volver a encender sus lámparas, para los que habiendo escuchado la voz de Dios no han sabido discernir o qué hacer como le pasó a Samuel, pero al igual que Samuel pueden repetir estas palabras: habla, Señor, habla en este tiempo porque tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Este mensaje es para quienes están dispuestos a dejar compromisos menores por el compromiso mayor que tenemos en esta tierra, y es hacer que Jesús sea conocido. Dejar compromisos u ocupaciones de menor importancia o de casi ninguna importancia para asumir el compromiso más importante, y es que Jesús sea conocido. Necesitamos volver a escuchar la voz del Señor llamándonos. Necesitamos volver a escuchar la voz del Señor como escuchó Samuel decir su nombre en los labios del Señor. Necesitamos volver a escuchar al Señor repitiendo nuestro nombre. Marcelo, Marcelo, estás ahí. Estás ahí en este tiempo de oscuridad. Estás ahí. Estás ahí para hacer mi voluntad. Necesitamos avivar la llama de nuestros corazones. Necesitamos consagrarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos buscar su presencia, buscar el rostro del Señor, leer atentamente su palabra y obedecer a la voz de su Espíritu. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento, y avivar es simplemente recibir el soplido de aquel que le puede dar vida a eso que está medio apagándose, ¿no? Es como cuando estamos haciendo el fueguito del asado, usted sabe, ¿no? Y entramos a abanicarle para que el fuego se avive. Eso es avivar. Necesitamos que el neuma, es decir, el aire, el espíritu del Señor sople sobre nuestras vidas para que se vuelva a encender la pasión por amarle y por servirle. Un avivamiento es esto: es Dios moviéndonos a nosotros para que hagamos aquello que Él ya está dispuesto a responder. Es decir, es Dios llamando a sus hijos para que digan: búsquenme y me encontrarán. Es decir, Dios haciéndonos recordar que si le buscamos lo encontramos. Nosotros buscándolo y Él respondiendo. Es precioso. Él tomando siempre la iniciativa para avivar nuestras vidas. Por eso avivamiento es el clamor del pueblo de Dios, que reconociendo su debilidad y la necesidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sople nuevamente sobre su vida y sobre su pueblo, clama al Señor con fe. Clama al Señor con fe. Clama al Señor con fe.
Por eso nosotros como iglesia, ya para el final de este mensaje, hemos establecido por lo menos 3 actividades que nos ayuden, más allá de lo que cada uno de nosotros pueda hacer en su casa de forma privada. Por lo menos vamos a tener 3 actividades fuertes para poder poner en práctica esto. La primera de ellas es un ayuno que estamos haciendo los días miércoles. Comenzamos el miércoles pasado. Un ayuno que lo estamos haciendo junto con varias iglesias de todo el Valle del Conlara. Tener un día como pueblo de Dios en la región para poder orar, para que el Señor manifieste de su poder en medio nuestro. Vuelvo a repetirte esto. No se trata de nuestra capacidad de argumentación, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión espiritual. Necesitamos el poder de Dios. Señor, mueve tu mano de poder sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Así que los días miércoles estamos ayunando en este sentido. Señor, venimos humillados delante de tu presencia. Venimos débiles delante de tu presencia, esperando de que vos puedas fortalecernos. La segunda actividad tiene que ver con el ayuno que venimos haciendo como iglesia. Y esto lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir. Yo sé que algunos no tienen este hábito de hacerlo, pero les recomiendo que lo hagan. De poder un día apartarlo. Nadie se ha muerto por un ayuno, a menos que haya ayunado durante 3, 4 meses, pero un día de ayuno para el Señor no hace nada, al contrario, por ahí dicen que es saludable, ¿sí? Así que sería bueno de que el día viernes podamos juntarnos en el espíritu, ¿no? Cada uno en su lugar, para ese día dedicarlo, para pedir por nuestra congregación, por las familias de la iglesia, por aquellos que están pasando por alguna situación, aquellos que están débiles espirituales, orar y clamar por nuestra congregación. Y por último, la tercera actividad tiene que ver con los grupos pequeños de oración. Tiene que ver con estos grupos pequeños que nos juntamos. Yo escucho a los líderes muchas veces, me junto con varios de ellos y escucho decir, uy, qué difícil que es que respondan a la llamada. Me clavó el visto. Es un término nuevo eso, me clavó el visto, ¿no? Me clavó el visto y no me respondió, no nos podemos poner de acuerdo, tienen 1000 ocupaciones. Y algunas de estas familias o de estas personas me hacen acordar al libro de los jueces. Son los primeros que piden ayuda cuando se prende fuego la barca, pero después cuando hay que renunciar a algo o ordenarse en el tiempo para poder tener un ejercicio y una disciplina espiritual, si las cosas están bien, no hay tiempo. Hermano, ustedes deberían de decirle a los obreros, a los líderes de grupo, no te olvides de mí, llamame, quiero orar, quiero estar con vos. No que los líderes tengan que perseguirlo como si fuera casi una, de vuelta me está llamando Hugo. Pobre Huguito. De vuelta, no lo atiendas, si no vamos a poder, viste, ya empezamos. Al contrario, che, Hugo, teneme en cuenta para el grupo, quiero que nos juntemos a orar, quiero que nos juntemos a clamar al Señor. Esa es. Así que recordá, ayuno del día miércoles, el día martes cuando te acuestes, ¿sí? Porque si te vas a acordar a la mañana, ya después, te acordás después de la segunda media luna, seguro. Hoy era ayuno, ¿cómo puedo? Por la boca llena ya está en el horno. Así que el martes a la noche, el jueves a la noche, programalo. ¿Sí? Programalo. Así como mi esposa no compra comida directamente. Así que dicen mañana ayuno, así que mañana no cocino. Buenísimo, gracias, nos ayuda a todos. ¿Sí? Nos ayuda a todos. Así que sumate a esto esperando de que el Señor mueva su mano, mueva su espíritu y traiga respuesta sobre la iglesia. Quiero leerte una historia. Estoy apasionado leyendo libros biográficos de hombres involucrados en distintos avivamientos y esta semana estuve metido en un libro que encima era un libraco inmenso, pero no podía salir de ese libro, casi que me lo comí. Hay una historia preciosa que le ocurre a un jovencito. Algunos de ustedes lo han escuchado, hay una biografía muy breve, muy pequeña, tal vez 50, 60 páginas. Pero este joven era un abogado, un profesional, un intelectual de su tiempo, y él creía que era demasiado joven, demasiado inteligente para creer en el Señor, o al menos
que era demasiado joven y inteligente para poder entregarse al Señor. Un día dice que la convicción del Espíritu Santo vino sobre su corazón, fue quebrantado y ese día tomó la decisión de entregarle su vida al Señor. Es muy lindo cómo relata su historia, porque él dice que le daba mucha vergüenza en el lugar donde él estaba trabajando, porque estaba trabajando con otros profesionales, en su escritorio, agachar su cabeza y ponerse a orar. Así que tomó la decisión de que cuando saliera del trabajo, que salía temprano, irse a un bosque, y en ese bosque, solito ahí en el bosque, acá tenemos bastante, ¿no? Ahí, si no nos agarran sin el barbijo, ahí en el bosque poder entregarle su corazón al Señor. Y el relato de su experiencia es un relato precioso. Y quiero leerlo textualmente, al menos como lo escribe en su libro. Dice que mientras él estaba buscando, 2 o 3 veces se distrae porque escuchaba ruido, y cada vez que escuchaba ruido como que trataba de disimular, mirando a los pajaritos, como que no podía aceptar el hecho de que alguien pudiera encontrarlo buscando al Señor. Y dice su relato textualmente, dice: justo en ese momento me pareció oír nuevamente que alguien se acercaba y abrí mis ojos para verificar si era así. Fue allí cuando me fue dada la clara revelación de que mi gran impedimento era el orgullo de mi corazón. Una conciencia abrumadora de mi maldad por haberme avergonzado de que un ser humano pudiera verme en mis rodillas ante Dios. Me dominó de tal manera que clamé al límite de mi voz que no abandonaría ese lugar aun cuando todos los hombres sobre la tierra y todos los demonios del infierno me rodearan. ¿Qué? Me dije a mí mismo. Un pecador tan degradado como yo en mis rodillas y confesando mis pecados al Altísimo y Santo Dios, está avergonzado de que alguien, otro pecador como yo, se entere de que esto que hago y me encuentre arrodillado buscando hacer la paz con el Dios al que yo mismo he ofendido. Mi pecado me pareció terrible, me pareció infinito. Me quebrantó delante del Señor. Fue entonces cuando esta porción de la Escritura pareció caer sobre mi mente como un diluvio de luz. Y el pasaje decía lo siguiente: entonces me invocaréis y oraréis a mí y yo los oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Este joven se llamaba Charles Finney, y alguno seguramente habrá leído alguna historia de él, pero fue un hombre muy usado a mediados del siglo XIX para poder levantar un avivamiento tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Un avivamiento donde millones de personas llegaron al pie del Señor. La promesa es: si me buscan de todo corazón, yo oiré y responderé sus oraciones. Amén. Así que quiero hacer 2 aplicaciones del mensaje de esta mañana. El primero de ellos: si yo te preguntara en esta mañana cómo está tu pan, ¿cuál es tu alimento espiritual? ¿Cómo está tu acercamiento a la palabra de Dios? Y no estoy hablando de maratones bíblicas. Oh, sí, yo me leo 45 capítulos por día. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de cuál es tu acercamiento a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es tu alimento, aunque sea un par de versículos por día. Si la palabra de Dios es tu alimento. Meditas en la palabra, en lo que Dios quiere hablarte en ese día. ¿Cuál es el alimento que Dios ha tenido para ese día? Si yo preguntara si ese pan es pan fresco o es un pan que hace rato que es el mismo pan y el mismo pan y el mismo pan y el mismo pan. No hay frescura en el pan. ¿Cómo estaría tu pan? Si yo te preguntara acerca de tu adoración, de tu agradecimiento, de tu corazón agradecido al Señor por lo que tenés y aún por el momento en el que estás viviendo. Señor, gracias. Adoración, incienso. ¿Cómo sería dentro de tu casa? La música que se escucha en tu casa, como decimos siempre. ¿Cómo están esas cosas? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu aceite? Tu comunión con el Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el fuego del Señor en tu corazón? Como decía la semana pasada, yo creo firmemente que el Señor quiere avivar los dones de su Espíritu en medio de su pueblo, porque no los dio solamente como un colgante que llevamos aquí para llevar colgado como un adorno, son para ponerlos en funcionamiento y bendecir al resto de la iglesia. Necesitamos avivar nuestras vidas, el fuego del Espíritu, la lámpara tiene que ser nuevamente encendida y para eso hay que echarle aceite. Hay que despabilar el pábilo que humea
y hay que nuevamente volver a hacer que el fuego del Señor, la luz de su Espíritu, alumbre nuestros corazones. Esa es la primera aplicación. Yo quiero que te vayas de este lugar desafiado a buscar al Señor, desafiado a comenzar un antes y un después en tu vida espiritual. Que en esta tarde hayas escuchado a Dios diciendo tu nombre, diciendo tu nombre. Que el Señor está buscando hombres y mujeres que enciendan la luz en este tiempo, y Dios está en esta hora repitiendo tu nombre. Que te resuene en la cabeza la voz del Señor repitiendo tu nombre, no esperando que lo haga otro, repitiendo tu nombre. Dios te está llamando a vos, mujer, a vos, varón, a vos, jovencito, a vos, adolescente. Dios te está llamando a vos. ¿Amén? Esa es la primera aplicación. Ponete de pie. La segunda aplicación tiene que ver con que oremos ahora. ¿Te parece? Que clamemos al Señor ahora creyendo por su palabra. Y vamos a hacer algo distinto esta mañana. Yo voy a comenzar orando. Vamos a pedirle a Ale que por ahí levante un poquito el sonido del teclado. Y vamos a orar y yo voy a comenzar a orar. Pero quiero dar oportunidad a que si vos ahí en el banco donde estás, en la silla donde estás, en el lugar donde estás, sentís el deseo de elevar tu voz. No esperamos que sean oraciones maratónicas y que estemos hasta las 5 de la mañana, a menos que el Espíritu Santo de Dios caiga en este lugar, ¿no? Pero si no... no esperamos que sean larguísimas oraciones, pero lo que Dios ponga en tu corazón, si querés orar ahí en el lugar donde estás y levantar tu voz después de que termine de orar yo, que puedas hacerlo y que podamos levantar una oración de clamor al Señor. Señor, somos débiles, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta tarde, Dios precioso, amado nuestro. Amado de nuestra alma, queremos honrarte con nuestras vidas y queremos honrarte en este lugar. En primer lugar, Señor, venimos para pedirte perdón por haber abandonado nuestro lugar de sacerdocio, por haber permitido, Señor, que el pan no estuviese fresco, que se pusiera duro, que se pusiera mohoso, Señor, porque no hemos descuidado tu palabra, porque no hemos abierto las Escrituras. Queremos pedirte perdón, Señor, porque tal vez la adoración que merecías no ha sido la correcta, no te hemos dado adoración, no hemos sido lo suficientemente agradecidos, siempre quejosos, siempre esperando más y no viendo todo lo que vos nos das. Queremos pedirte perdón porque tal vez nuestra oración y nuestra comunión con vos no ha sido la correcta, Señor, y nuestra lámpara poco a poco se ha ido apagando. Pero en esta tarde, Señor, hemos escuchado decir nuestro nombre, llamándonos desde nuestro lugar para decirnos: necesito hombres y mujeres dispuestos a encender la lámpara en un tiempo de oscuridad. Aquí estamos, Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero dependiendo de vos. Aquí estamos, Señor, no somos muchos ni tampoco somos fuertes, pero a vos te encanta glorificarte entre los pocos y los débiles. Aquí estamos en esta mañana, Señor, débiles, quebrados, necesitados de tu poder, Señor. Que en esta tarde, Dios mío, pueda visitar este lugar, puedas derramar tu presencia, puedas tocar nuestros corazones, Señor. No queremos una experiencia emocional, queremos una experiencia con tu Espíritu, Señor, una experiencia que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones y que marque un antes y un después de nuestras vidas. Señor, en tiempos de oscuridad queremos que tu palabra, que tu presencia, que tu poder haciendo señales y milagros se levante como una prueba irrefutable de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Iglesia, te animo y te desafío en fe a que antes de seguir cantando esta canción tengas en mente que el poder del Señor es suficiente para orar en tu familia. El poder del Señor es suficiente para orar en tu casa. El poder del Señor es suficiente para orar una sanidad del alma, una sanidad del cuerpo. El poder del Señor es suficiente para obrar en tu economía. El poder del Señor es suficiente para obrar en tu matrimonio, para obrar sobre la vida de tus hijos, para obrar sobre tu vida,
para obrar un milagro. Así que te animo y te desafío que volvamos a cantar en esta canción, pero creyendo que el poder del Señor es suficiente para sanar, para liberar, para traer salvación, para transformar vidas. Vamos a cantar una vez más, iglesia. Créelo con todo tu corazón. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hoy lo creemos. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hay poder para salvar, para liberar, para restaurar. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas. Que se escuche tu voz, iglesia. Cadenas, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas sobre mi familia. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán ante toda opresión, sobre toda enfermedad. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hay poder. Hoy lo creemos, Señor. Hay poder. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hoy, Señor, cae toda cadena de enfermedad, Señor, toda atadura mental, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos en tu libertad, Señor. Creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo sí hay poder.